La 65ª legislatura de la Cámara de Diputados, a través de la Secretaría General y el Espacio Cultural San Lázaro, les da a todas y todos ustedes la más cordial bienvenida a la presentación del libro Víctor Jara, un canto inconcluso, de Joan Jara, en el marco del programa de conmemoración La Batalla de Chile a 50 años del golpe de Estado en Chile. En el presidio de este acto nos acompañan el diputado Brasil Acosta Peña, integrante del Consejo Editorial. Felipe Rosete, editor del libro que hoy se presenta. José Palomo, caricaturista. Y Jani Galán Jiménez, secretaria técnica del Consejo Editorial de esta Cámara de Diputados. De igual forma, queremos saludar y agradecer la presencia de todos ustedes que nos acompañan este día en el Palacio Legislativo de San Lázaro, así como de quienes están siguiendo esta presentación a través de los diferentes medios digitales. Para moderar la presentación del libro Víctor Jara, un canto inconcluso, dejo en el uso de la palabra a Jani Galán. Por favor. Muchas gracias y bienvenidos. Buenas tardes tengan todos ustedes. Es para mí un agrado estar aquí moderando la mesa de que es un libro que ha sido especial para nosotros porque nos costó un poco de trabajo poderlo tener en el Consejo Editorial, ya que tiene algunas complicaciones porque hubo a lo largo del tiempo cambios en el título. Y fue gracias aquí a Felipe Rosete, editor de Sexto Piso, que pudimos solucionar esto y que podemos tener este libro que de la pluma de Joan Jara, compañera de vida de Víctor Jara, es que podemos ver quién es desde los ojos de Joan. Víctor, un gran luchador, pero también un gran artista, una persona que tiene mucho que contar, que tiene también parte en la historia y en la conmemoración precisamente de estos 50 años del golpe de Estado chileno. Voy a presentar a quienes nos van a acompañar para darnos cuenta de este libro y de algunas otras referencias acerca de esta conmemoración. Vamos a iniciar con el diputado Brasil Acosta, ingeniero agrónomo con especialidad en Economía Agrícola por la Universidad Autónoma Chapingo, maestro en Economía por el Colegio de México y doctor en Economía por el Colegio de México con una estancia de investigación en la Universidad de Princeton. En su experiencia parlamentaria ha sido diputado federal en las legislaturas 62 y 64, así como en la actual. Su labor parlamentaria se ha extendido en la 65 legislatura, siendo diputado reelecto. Es miembro de la Dirección Nacional de Movimiento Antorchista, así como dirigente del Movimiento Antorchista en Texcoco, Estado de México. Ha sido docente e investigador del CIDE y del Colmex y de la Universidad Autónoma de Chapingo. Ha participado en diversas actividades como seminarios, foros y talleres, además de publicar diversos textos como Cambios en la tenencia de la tierra y la productividad del maíz en México. La composición técnica del capital como determinante de la eficacia técnica de la industria manufacturera mexicana, el campo mexicano desaprovechado y como coautor de la composición técnica del capital como determinante de la eficiencia técnica en la industria manufacturera mexicana. Es autor de En Texcoco se vive bien, en el 2019, en la 64 legislatura, con el Consejo Editorial de la Cámara de Diputados, coordinó los libros Obras completas de Mariano Otero, Legado jurídico, político y diplomático, en el Consejo Editorial de la Cámara de Diputados en el 2019, y Ciencia, Tecnología e Innovación, una visión desde el Poder Legislativo, publicado por el Consejo Editorial en el 2020. Asimismo, ha impulsado el rescate de la literatura y persona de Mariano Otero. Prueba de ello es el libro El voto particular de 1847 de Mariano Otero,
Implicaciones en el Estado del Derecho actual, también publicado por el Consejo Editorial, que recoge una visión académica de la importancia y consolidación de lo que ahora es el juicio del amparo. Es columnista semanal en la revista Buzos de La Noticia desde 2005. Es para mí un agrado que esté aquí acompañándonos, diputado. Le dejo el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Agradezco en primerísimo lugar la presencia de don José Palomo. Don José Palomo es un gran caricaturista mexicano, pero que conoció personalmente a Víctor Jara, y la verdad es que es para nosotros un honor tenerlo el día de hoy en la Cámara de Diputados. Muchísimas gracias, don José. Agradezco también a Felipe su presencia como editor de esta obra. Muchísimas gracias también por tu disposición, por preservar estos, valores que en la historia pues, tenemos que estudiarlos, conocerlos sin prejuicios y tomar nuestra propia posición. Nuestra secretaria técnica, muchísimas gracias por la organización de este evento. Al Espacio Cultural, aquí está don Ismael Carballo, gracias, y la Secretaría Técnica por esta presentación. Es importante en los tiempos que hoy corren recordar el canto de Víctor Jara, porque finalmente nosotros en las sociedades en las que vivimos son sociedades donde la producción se realiza sobre la base del trabajo asalariado, y en la medida en la que esto sucede, resulta que el trabajador genera la riqueza, pero no disfruta de ella. Los cantos que hacía Víctor Jara hablaban de la liberación del campesinado, de la liberación de los trabajadores, de su participación en las actividades sociales, de su preocupación, que debieran de estar preocupados por las transformaciones sociales de su país para la construcción de un país en donde se siga produciendo la riqueza por parte de los trabajadores, pero que se disfrute la riqueza que ellos generan por parte de ellos mismos de una mejor manera. Lo que hemos visto al día de hoy es una hiperconcentración de la riqueza, de tal suerte que el 1% de la población de este planeta concentra el 99% de la riqueza mundial. Y entonces los cantos de Víctor tienen justamente esa visión. Entonces, no podemos estar nosotros tranquilos o enterrar a Víctor, a quien le machacaron las manos para que no tocara, para que no usara una guitarra y siguiera protestando por las injusticias sociales. No podemos enterrarlo si sigue habiendo pobreza en los países del mundo, si sigue habiendo explotación del hombre por la vía del trabajo asalariado. Y eso se nota claramente en que la gente trabaja muchas horas y gana muy poco. La parte de la riqueza que le corresponde la recibe sobre la base del salario, pero si hay inflación, ¿para qué le sirve? ¿De qué le sirve ese salario? Entonces, pues Víctor no estaba de acuerdo con esa situación, y estamos hablando de los años 60 y 70. Y entonces es pertinente recordar lo que Víctor soñaba: una sociedad más justa, más equilibrada y mejor. En segundo lugar, no podemos olvidar a Víctor, estoy hablando todavía en términos generales, antes de referirme a la obra, no podemos olvidar a Víctor por la influencia que ejerció en muchos de los mexicanos, en muchos de nosotros, a través de sus canciones. Cuando estaba yo en la prepa, formamos un grupo de música latinoamericana y cantamos la plegaria del campesino. Y esa era una de nuestras canciones que estaba integrada. Después nos gustaba mucho, a mí me influyó mucho la música de Silvio Rodríguez, y en un homenaje que se le hizo a Víctor Jara, él cantó
la canción llamada Te recuerdo, Amanda. Es una canción hermosísima, dedicada justamente a la esposa de un trabajador de fábrica que tenía 5 minutos para ir a ver a su esposa, a su compañera, y su mujer, Amanda, iluminaba todo el espacio, pero llegó un momento en el que el trabajador tomó parte en la idea revolucionaria y se fue a la sierra, y siendo un hombre bueno, fue masacrado sin hacer ningún daño a la sociedad. Y entonces, cuando llega Amanda, en 5 minutos fue destrozado Manuel, y en esos 5 minutos no regresaron muchos trabajadores, entre ellos Manuel. Y entonces, te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. ¿Cómo vamos a olvidar esa parte? Y finalmente, pues aquí tenemos, y esa es una de las cosas más valiosas, historias que cuenta Joan Jara, esposa de don Víctor, que siendo inglesa, finalmente llegó a Chile, fue bailarina del Ballet Nacional de Chile y se hizo, digamos, esposa de Jara, y entonces adoptó su apellido, porque ella se llama Joan Turner, pero luego se llamó Joan Jara. Y hoy es como la presidenta de la asociación, digamos, de la Fundación Víctor Jara, y estos son relatos, son historias que cuentan aspectos fundamentales del desarrollo y de la vida de Víctor Jara. Cómo era un hombre de trabajo, era un hombre cariñoso con los hijos, con los niños, con las niñas, era un hombre que cantaba con cariño a su pueblo, pero lo hacía consecuentemente como un líder también. Y en los mítines, él se paraba con su guitarra, sacaba su guitarra, cantaba y cantaba al público, tratando de, con ello, convencerlo de los ideales que pregonaba. Entonces, ciertamente vale la pena leer este material porque se trata de una serie de historias concretas de la vida de Jara vista a través de los ojos de su esposa. Y entonces es un contacto directo, es una sensación interesante, pues imagínense el dolor que le habrá representado la muerte de Jara a Joan, pero aquí en estos cantos, en esta historia, en esta representación quedan plasmados para la eternidad en este libro, que es un esfuerzo del Consejo Editorial para dejar de manifiesto pues que hay cosas que se deben de conocer contadas por su mujer y que son historias que se deben de leer y se deben de saber. Termino diciendo que precisamente para los 50 años, no hace mucho, se reunieron 1000 guitarras y 1000 voces para cantarle a Víctor Jara. Y efectivamente entonces, en este sentido, Víctor, un canto inconcluso, pues no del todo, porque repito, en los días pasados, 1000 guitarras, 1000 voces hicieron estallar las canciones de Víctor Jara, y entonces sigue presente en la mente de los chilenos y en la mente de los latinoamericanos y en la mente del mundo. Entonces los invito a que lean esta magnífica obra, Víctor, un canto inconcluso, de Joan Jara, editado por la Cámara de Diputados del Consejo Editorial y LOM Ediciones. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención, diputado. Es muy preciso todo lo que menciona. Tenemos también aquí a que nos acompaña José. Muchísimas gracias por estar ahora con nosotros. Vi que estuvo en la mesa anterior. Es muy interesante que hayamos coincidido ahora en la presentación de este libro. Seguramente tiene mucho que decirnos
y voy a leer una breve semblanza de usted. Sus amigos lo llaman Pepe Palomo. Es reconocido por su célebre tira El Cuarto Reich y cuento infantil Matías y el pastel de fresas, considerados como dos joyas del humor universal que dibujó este caricaturista que suma 54 años de intenso trabajo. Desde hace varias décadas forma parte del canon que incluye a humoristas como Joaquín Salvador Lavado, Quino y Ciraldo Álvarez Pinto, con quienes colaboró, y de Guillermo Mordillo y Sergio Aragonés. Su mirada es distraída y en ocasiones recuerda su llegada a México como exiliado político tras el golpe militar de 1973. Sea usted muy bienvenido, nos encantaría escuchar lo que tiene que decirnos. Bueno, este libro de este señor que aparece aquí me parece un milagro de la solidaridad, del reconocimiento a uno de los grandes talentos que hubo en nuestro país. Bueno, que hubo en realidad, que hay, porque el detalle que te faltó en las 1000 guitarras para Víctor, es un recital que se hace año con año, creo que cada 2 años o algo así, pero regularmente se hace y cada día hay autores, hay un autor inglés, Peter Gabriel, que ayuda a organizar, a contar y a juntar artistas que viajan a Chile y se presentan en el barrio Recoleta, ¿no? en un lugar amplio donde hay espacio para esas 1000 guitarras y toda la gente que va, ¿no? Es un acontecimiento masivo que está frente a las puertas del Cementerio General de Santiago. Es lo único que le da un toque mortal al asunto, pero allí se realiza este encuentro artístico en homenaje a Víctor, ¿no? Yo veo la cara de Víctor y cuando entré el primer día a la escuela de teatro, para continuar ahí, porque un amigo me sugirió que debiera yo pasar por la escuela de teatro, ya había terminado mi aprendizaje en la Escuela Experimental Artística, que fueron 7 años por lo menos de estar trabajando en un taller diariamente, ¿no? Durante todo ese tiempo, y le decía yo la otra vez a Quino, dice, imagínate lo que le pasa a un niñito que le gusta dibujar, tener obligadamente que cumplir un programa académico. Era fantástico, ¿no? Era fantástico. Entonces, bueno, y adquieres un aprecio por esta técnica, ¿no? que es el dibujar, que se puede aprender, ¿no? Ahora, si tienes interés y algo de talento, bueno, te ayuda eso a multiplicar por el efecto por 1000, ¿no? A Víctor lo conocí el día que yo entré a hacer, a dar mi examen para estudiar técnica teatral, y fue muy cómico porque ese día era el examen de dibujo. Entonces nos pasaron a todos los postulantes una hoja en blanco y el que tomaba el examen era un
pintor y uno de los mejores escenógrafos que ha producido Chile, Guillermo Núñez, y nos dice que nos ha preparado lo que se llama una naturaleza muerta, y que nosotros debíamos hacer un apunte sobre esa silla con unas frutas y unas cosas. Entonces, mientras él explicaba eso, yo sin levantar el lápiz hice lo que estaba viendo. Entonces dibujé un apunte así muy rápido de Guillermo, mostrando su obra, que era esta conjunción de formas. Entonces, cuando él dice, bueno, y cuando termine me lo entregan, entonces yo le muestro que ya tengo la hoja. Entonces va hacia mí y me dice, ¿y qué? Dijo, bueno, empleé una palabra muy chilena, ¿qué caracoles haces aquí, no? Y entonces le digo, bueno, en fin, quiero estudiar, meterme a esta cosa que para mí es totalmente me falta, ¿no? Yo siempre digo que yo he estado en peceras distintas con el dibujo, tanto en el dibujo anatómico, el dibujo de investigación arqueológica, dibujando piedras y, en fin, instrumentos de los que menciona Felipe, y entonces entrar al mundo del teatro, eso me amplió una pecera más grande, y aprender todo lo que tiene que ver con la técnica teatral, ¿no? Que no la actuación, porque yo si represento algo, no lo represento porque no tengo ningún talento histriónico, ¿no? Bueno, ahí conocí entré en una sala, después que terminé mi examen de ingreso, entré a una sala donde estaba dando su examen como director teatral, Víctor, y él hizo una versión del Pato Salvaje de Ibsen con un curso también que estaba dando un examen como actor. Entonces, bueno, el producir esa obra que es tan compleja y fuerte y maciza, ¿no? Ibsen es un autor que había que hacer obligatorio que se lea en nuestras escuelas. Y Víctor, bueno, un Víctor jovencísimo que obviamente ese examen terminó con aplausos, bueno, y obviamente dándole la bienvenida como profesor de la Escuela de Teatro para las futuras generaciones, y ligarlo ahí también a su experiencia como director en el Instituto del Teatro de la Universidad de Chile, que es una organización que hay todavía, creo, en el Teatro Antonio Varas, que era un teatro de unas 500 personas, pero que gracias a la organización que se dio, hacía que el teatro siempre estuviese repleto de gente, ¿no? que estaba a cargo para recibir esa función. Y bueno, Víctor ahí estaba naciendo sus talentos teatrales, pero al mismo tiempo él como hobby o una cosa
alterna, empezó ya a componer algunas cosas, ya tocaba la guitarra, etc. Y yo nunca supe en ese tiempo, y en ese tiempo Víctor no tenía casa, porque él venía de fuera. Y él se iba, recibir la solidaridad del encargado de las salas del Ituch, y ahí en algún lugar le hicieron un camastro y ahí vivía Víctor. Esa era su casa, porque no era de origen más que pobre, diría yo, pero un tipo que te acercabas a él y te recibía con una sonrisa que pueden ver en la portada, una dentadura completita. No, Víctor era un personaje fuera de serie, ¿no? Ligándolo a cosas tristes. Yo con Víctor, o sea, cosas tristes más bien, yo a Víctor le alcancé a diseñar, porque hicimos rápidamente amistad y qué sé yo, le hice como 4 o 5 carátulas de sus discos, ¿no? De esos, cuando se hacían long plays. Esos formatos que duraron nada no, duraron bastante tiempo algunos. Bueno, la cosa es que Víctor, entre lo que tú decías de el contenido de su obra musical, ¿no? De pronto me llamó ya a fines del poco antes meses antes del golpe, me llama y dice: mira, hay un problema de que está sobrecargada, el ambiente está muy tirante, ¿no? Como buen director de teatro, todo era un espectáculo para él, ¿no? Entonces me dice: mira, quiero sacar un libro de humor, con canciones humorísticas chilenas. Entonces, bueno, si ustedes, no tenemos para mostrar aquí, pero si ustedes buscan Canto por Travesura, ahí donde está el tío Google, el que nos socorre cuando no tenemos imágenes, ponen Canto por Travesura por Víctor Jara, ahí aparece las dos, el anverso y el reverso del disco de Víctor. Yo hice, Víctor me dice: mira, son canciones de humor que he recogido del cantar popular, y él, del cantar popular que refleja situaciones, digamos, de la gente de campo, de la gente del agro, de los campesinos, en fin, y de los pequeños pueblos. Y Víctor hizo un ramillete de canciones, bueno, y esa me la entregó. Entonces le dije: mira, lo que yo voy a hacer va a ser un collage. Voy a conseguirme imágenes de lo que es de lo que fue o sigue siendo la lírica popular, que se llama, y en ese género de ilustraciones, que hice yo unos collages mezclando, dándole un sentido diferente, ¿no? Si se fijan,
ir más allá del ambiente decorativo. O sea, si lo buscan y lo ven, ahí verán de qué estoy hablando, ¿no? El día en que Víctor mostró esta carátula que salía, la misma se lanzaba, ¿no?, al público en la semana del golpe. Pero como los criminales, obedeciendo las órdenes de la Casa Oval, del Salón Oval de la Casa Blanca, a través de Kissinger y Nixon, le llega la orden de dar el golpe, y lo primero que hacen es ir al lugar donde estaban los discos de Víctor para ser repartidos, en fin, y ya empezar la cosa comercial del disco. Afortunadamente, alguien, esos espíritus previsores, habían sacado 100 discos y bueno, eso creo que llegó una docena del lanzamiento original a México, ¿no? Y en México, René Lago Farías, otro compañero que llegó también junto con todos los que llegamos a México, buscando pasar este tempestad de violencia y en México él me dijo, mira, aquí está tu trabajo, pero yo me quedo con el disco. Y dije, ok, ya me conseguí el disco, porque ya vi que habían cassettes que ya habían sacado el disco en México. Fue lindo. Bueno, fue una edición pirata, obviamente, pero los piratas de repente tienen funciones sociales que atender. Y bueno, ahí pude conocer ya las canciones como tal, y en fin. Pero lo interesante es que apunta a una fase de la obra de Víctor en que él se dio cuenta que él quería abrir una pausa, ¿no?, en lo que era la lucha social, ¿no? Y yo le dije, bueno, oye, también hay que hacer en los murales que se pintan, que eran todos de puños cerrados, en fin, y de combate social, etc. Dije, hacer chistes, pero en grande, para ¿cómo se llama?, como murales, ¿no? Y se podía hacer, bueno, y estuvimos en algunas reuniones ahí con algunos amigos de la Universidad Técnica del Estado, y alcanzamos a bocetear algunas cosas que obviamente no llegaron a concretarse, ¿no? Pero Víctor, que como era un gran director Víctor fue el que hizo la coreografía de buena parte de los últimos, yo diría, grandes manifestaciones de apoyo al gobierno de Salvador Allende, el encargado de presentar ese espectáculo, y que por supuesto sabía muy bien cómo potenciar esa expresión dramática que es un espectáculo musical, y en fin, con los distintos grupos, y enseñándole a estos grupos musicales, Quilapayún, Tillimani, etcétera, cómo pararse en el escenario, cómo potenciar la ubicación de los micrófonos para que no se perdiera el contenido, ¿no?
Y en eso Víctor era un maestro genial, ¿no? Entonces, bueno, y un poco habría que decir que la autora del libro, la Joan Jara, como tú dices, llegó en una compañía, el conjunto británico de ballet nacional inglés, llegó de gira a Chile. Y por esas cosas del destino o del Joan se quedó en Chile. Yo la conocí como Joan Turner, perdón, como Joan Turner en la Escuela Nacional de Danza de la Universidad de Chile, como un elemento que se incorporaba a esa compañía. Entonces yo decía, bueno, pero Juanita, después ya le decíamos Juanita, porque se ganó el cariño de todos nosotros. La Joan dice, bueno, no sé qué tiene este país, pero bueno, yo me quedé, bueno, ella parece que hubo un amor ahí que la detuvo, pero ella se metió, se clavó y bueno, era una bailarina fuera de serie. Cuando se alcanzó ella a tener sus presentaciones como solista en el ballet nuestro, ¿no? El ballet de la Universidad de Chile. Pero la Juanita es genial. Bueno, después cuando ya se juntaron con Víctor, bueno, fue una institución y un personaje muy, muy querido por todos nosotros, ¿no? Que vinieron, bueno, ya sabemos, las bestias uniformadas al servicio del gobierno de Estados Unidos, y dio el golpe y bueno, no solo dio el golpe, sino que mató, así como a Víctor, a miles de compatriotas con una avesanía, un odio, ¿no? Que se manifiesta hasta hoy en día en los trogloditas, como llama el nunca bien claro Vargas Llosa, a la derecha latinoamericana, ¿no? Son cavernarios, ¿no? En los reaccionarios que siguen defendiendo las dictaduras, ¿no? Ahora, bueno, obviamente son un grupo mínimo que todavía grita y alardea, qué sé yo, pero un grupo mínimo que, como tú dices, la tarea que nos deja Víctor es que, bueno, hay que combatir la desigualdad. Sepan ustedes lo que pasa en un país como Chile, que por 50 años ha estado informándose, entre comillas, por los dos diarios más reaccionarios que ha producido Chile, ¿no? No digamos que son de derecha, no, son reaccionarios totales, ¿no? Cavernarios, como dice Vargas Llosa. Pero desde el golpe de Estado hasta hoy. Ahora, ha aparecido estas cosas que están ocurriendo, el ingenio humano sigue inventando cosas y apareció esa maravilla y ese infierno que es Internet, ¿no? En que ya si te quieres buscar sobre algún elemento, algún tema que te interese, bueno, ahí está, y lo tienes todo,
¿no? Yo le decía, bueno, cuando yo aprendí a leer, en el barrio había niños, no diré ricos, sino que los papás tenían la posibilidad de, en un barrio pobre, de preocuparse de conseguirle a los hijos libros, ¿no? Yo nací en una casa sin libros, entonces de alguna manera tenía que conseguirme por aquí, por allá, y afortunadamente siempre encontré gente que me apoyó eso. Pero los que tenían mayor acceso a información eran los que conseguían una copia de la Enciclopedia Británica, ¿no? O del Tesoro de la Juventud, en fin. Y eso fue lo que sería la diferencia con Internet hoy día, ¿no? Que había jóvenes que tenían acceso a una información ya más metódica y en fin. Entonces, bueno, en Chile hemos tenido esa cosa y por supuesto, para los gobiernos, cualquiera que estos sean, tanto de gente progresista como la presidente Bachelet o Ricardo Lagos, en fin, tuvieron siempre la información primera de los diarios de reaccionarios, ¿no? Entonces, obviamente, como estos dos diarios eran al mismo tiempo la única información que aparecía a diario, entonces le da una herramienta para deformar las conciencias a mucha gente. Y que todo esto, de alguna manera, se solucionó con la aparición de Internet, ¿no? En que ya hubo una forma una herramienta de información colosal, ¿no? Ahora, el problema es que son está la cantidad de información, ¿no? La sobreinformación, que hay que aprender a informarse. Y eso, bueno, hace leer y buscar más a los que tenemos algo que decir con nuestras herramientas, ¿no? Cuando me preguntan, bueno, ¿y usted cómo dibuja? Bueno, para opinar yo tengo que informarme, ¿no? Y eso me ha hecho que, bueno, que tenga la deformación profesional de que si voy a decir algo, bueno, tengo que decir algo que esté sostenido y que le dé base a lo que quiero hacer, ¿no? Base real, ¿no? No inventar mentiras y competir con los fakes y todas estas cosas que se usan hoy día, ¿no? Bueno, eso es un poco, me alegro yo del lanzamiento de este libro, ¿no? Pero busquen Canto por Travesura y para que se vea de qué se trató el último esfuerzo de Víctor, ¿no? Que siempre fue siempre buscó informar a su pueblo, a su gente, ¿no? Y su gente, bueno, hoy son miles y millones, diría, ¿no? En Chile y en el extranjero. Gracias. Bien, bravo. Gracias. Muchísimas gracias por su intervención. Es muy interesante todo lo que nos cuenta, que además es de primera fuente
y todo lo que usted ha además recopilado de información al paso del tiempo. A continuación tenemos a Felipe Rosete, que tiene mucho que decirnos acerca de este libro, acerca de su interior, acerca de todos los problemas. A lo mejor nos puedes contar un poquito que tuvimos para publicarlo, por la confusión en el título y cómo eso causó ciertos conflictos en temas de materia de autor. Felipe Rosete, Ciudad de México, 1978. Es doctor en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en donde fue también profesor durante 14 años. Desde 2004 es uno de los editores de Sexto Piso, fue editor y colaborador de la revista Reporte SP y ha publicado también en la revista Nexos y el periódico El Financiero. Muchísimas gracias por acompañarnos, Felipe. Gracias a ti, querida Jani, gracias al Consejo Editorial, gracias a quienes nos acompañan acá. Es un honor estar con personajes como ustedes, de verdad, muchísimas gracias. Y gracias a la Cámara de Diputados por la invitación a estar acá. Pues es un recinto muy importante en la historia de este país, así que pues eso, un honor estar aquí con ustedes y un honor también ser parte, digamos, de estas actividades de publicación que ha venido emprendiendo el Consejo Editorial de la Cámara de Diputados desde hace algunos años ya. Este libro del que estamos hablando hoy, Víctor, un canto inconcluso, se enmarca, digamos, en una línea editorial. Todo proyecto editorial siempre tiene una línea editorial, es decir, se decanta por cierto tipo de libros, y lo que nosotros hemos visto en las cosas que ha publicado recientemente este consejo es que se trata justamente de libros, pues yo les llamaría libros de izquierda, ¿no? Libros que hablan sobre personajes que han emprendido pues luchas muy importantes, ¿no? Como es el caso de Víctor Jara, pero también como ha sido el caso de Angela Davis, ¿no? o de Malcolm X, por ejemplo, ¿no? En el tema racial en los Estados Unidos, ¿no? Una lucha contra el trabajo también, ¿no? O sea, han publicado libros que desde mi perspectiva son muy combativos, y pues me parece un trabajo muy importante porque son libros que le llegan gratuitamente a la ciudadanía, ¿no? O sea, digamos, se está haciendo una labor muy importante como de difusión de las ideas, que pues es como el fondo de cualquier iniciativa editorial. Entonces celebro mucho que digamos, a través de la distribución, nosotros además de la editorial Sexto Piso tenemos una distribuidora de libros, y digamos, gracias a ese oficio y ese trabajo, pues uno puede tener acceso a este tipo de publicaciones y hacer este tipo de trabajo en conjunto con instituciones tan importantes como esta. Entonces, y sobre todo creo que el fondo del asunto es eso, que los libros pueden llegar a la gente, ¿no? O sea, cosa que de otra manera sería muy difícil de lograr. Difícilmente pues una persona de a pie va a ir a la librería y va a comprar un libro así, ¿no? Entonces, son, digamos, otras formas de llegar al público, así que bueno, resaltar ese trabajo tan importante que se ha venido haciendo. Y bueno, ya hablando, digamos, más propiamente del libro, yo confieso que no soy muy conocedor de la música de Víctor Jara, ni de su historia, no la conocía hasta que leí este libro, que la verdad me pareció un libro como pues muy entrañable, porque está escrito desde el corazón, ¿no? por la compañera de Víctor Jara. Entonces es un libro que originalmente fue publicado en inglés en 1983, es decir, 10 años después de la muerte de Víctor Jara y del golpe de Estado en Chile. Es un libro en el que la autora siempre trata de presentar, justamente me parece muy simbólica la portada, ¿no? Porque es esta sonrisa,
ese rostro así como apacible que se ve en el personaje del que habla el libro, ¿no? Y que ahorita nos han confirmado que efectivamente tenía esa forma de ser, ¿no? Como de siempre estar sonriéndole a la gente, siempre ser amable, ¿no? Justo Joan Jara lo describe como una persona pues para nada violenta, ¿no? Sin resentimientos, como siempre buscándole el lado bueno a las cosas, por supuesto muy cariñoso, muy amoroso, muy comprometido con su trabajo, ¿no? Y una persona que, como decía el señor José Palomo, pues viene de una condición más que pobre, ¿no? O sea, es una persona como los millones de personas que desafortunadamente siguen existiendo o viviendo bajo esas condiciones, tanto en México como en América Latina y en muchas otras partes del mundo, y que, digamos, el esfuerzo y la obra de Víctor Jara, pues, tendió siempre hacia la denuncia de esas condiciones, ¿no? De esas desigualdades, y desde luego hacia la búsqueda de un estado de cosas distinto, ¿no? Hay un momento en la historia donde cuenta Joan Jara que Víctor se decanta más por la música que por el teatro, que era como su verdadera, pues, su carrera, digamos, ¿no? Él se había enrolado en la escuela de teatro gracias a que un amigo más acomodado le recomendó entrar, y entonces pudo entrar, le dieron una subvención. Efectivamente, como decía el señor Palomo, se cuenta aquí que dormía en las calles, ¿no? O sea, dormía ahí en los alrededores de la escuela de teatro. Y bueno, finalmente empieza a hacer carrera en el teatro, pero a la vez, digamos, el impulso de la música le venía por el lado de su madre, que solía como amenizar las reuniones entre los campesinos de su pueblo y demás. Y pues era algo que siempre pues le brotaba, digamos, del interior, así es un poco como lo describe la autora. Y en algún momento se decanta por la música, pues porque la consideraba un instrumento como más eficaz en el sentido de lo que él buscaba, ¿no? O sea, era una manera más eficaz de llegar a la gente, de llegar al público, ¿no? Y de dar, digamos, a conocer el mensaje, pues a través de todas esas letras y todas esas canciones que tienen que ver, como decía el diputado Brasil Acosta, pues con las desigualdades, ¿no? Con las condiciones del mundo en aquella época, pero pues que son condiciones que siguen vigentes en esta, ¿no? Recordemos que hay quienes dicen, ¿no? que Chile, después del golpe, pues fue el primer experimento del neoliberalismo en el mundo, ¿no? Antes incluso que en Gran Bretaña, y digamos, gracias a todos estos hechos violentos, ¿no? O sea, uno podría ver, hay por ejemplo, algunos historiadores que plantean ciertos cambios de etapas en esos términos, ¿no? Por ejemplo, hay quienes dicen que la modernidad se inicia con el sacrificio de Luis XVI, ¿no? En la Revolución Francesa. Uno podría pensar que esta época neoliberal pues se inicia con el sacrificio de Víctor Jara, con el asesinato, ¿no? De Víctor Jara y de muchos otros chilenos, ¿no? Para imponer pues un estado de cosas que siguió ahondando esas desigualdades que ya existían, ¿no? Y que afortunadamente hoy en día pues hay o se han presentado, digamos, opciones políticas y alternativas distintas, ¿no? Aunque desde luego pues el ascenso de la derecha ahí sigue, ¿no? Entonces, yo creo que es un libro importante también por eso, porque todo lo que se plantea aquí, todas las historias que cuenta Joan Jara acerca de la vida de Víctor, pues siguen echando mucha luz sobre las condiciones actuales de vida en nuestras sociedades y particularmente en Latinoamérica, ¿no? Y eso quiere decir que como ya mencionaron nuestros compañeros aquí en el panel, pues que el canto de Víctor sigue siendo bastante pertinente en este sentido, ¿no? Son canciones que siguen teniendo mucho
mucho eco, digamos, en las condiciones actuales, ¿no? Y bueno, mencionar también que es un libro no solamente entrañable, sino que también está muy bien escrito, ¿no? Que es una mezcla como de crónica con ciertos también documentos, pues sí, como personales, ¿no? O sea, hay, digamos, entre la propia narración se van mezclando algunas cartas, ¿no? De cuando Víctor sale a sus primeras giras por Europa, ¿no? Y entonces le va contando a su esposa todo lo que ve en esas giras, ¿no? Y sobre todo va dando cuenta, digamos, de cómo se va configurando, pues, lo que podríamos llamar su conciencia de clase, ¿no? Y cómo trata desde esa conciencia, pues, hacer algo, digamos, al respecto, ¿no? Hay también, desde luego, como ciertas como entradas de diarios de la propia Joan Jara, sobre todo hacia la parte final del libro, ¿no? Donde va narrando cómo ella, pues, lo que ella va registrando, digamos, en los días previos al golpe, ¿no? Ese ambiente de tensión, ¿no? Como que, digamos, toda esa etapa entre la elección de 1970 y el golpe de Estado en el 73, me parece fascinante, la verdad. O sea, es como un relato muy doloroso, pero a la vez yo creo que muy necesario de leer, porque pues eso, ¿no? Uno se da cuenta de cómo vivió la gente de carne y hueso, ¿no? Esos episodios tan dramáticos, ¿no? Cómo se respiraba la tensión en las calles, cómo el propio Víctor medio vaticinaba su destino, pues en algunas de sus propias canciones, ¿no? Publicadas previamente, o en sus propios sueños, ¿no? O sea, cómo se levantaba aterrado por las noches, pues porque tenía sueños pues persecutorios, ¿no? Y que vaticinaban pues su final, ¿no? Y es un libro que también tiene eso, como que hace muchas conexiones, ¿no? Por ejemplo, una conexión entre cuando llega Víctor Jara a Santiago, ¿no? Expulsado del campo, digamos, buscando un mejor futuro en la ciudad, su familia desde luego, llegan y se asientan en los alrededores del estadio donde años después va a ser torturado, ¿no? Y muy probablemente asesinado ahí mismo también. Entonces, bueno, en resumen, y para no alargarme más, pues estamos ante un libro, desde mi perspectiva, fascinante, ¿no? Es un documento, es un testimonio, ¿no? Dice Primo Levi, cuando habla sobre los campos de concentración, que lo único que puede hacer un escritor que ha pasado por una circunstancia así es dar testimonio de ese horror, ¿no? O sea, es como la única manera de poder tomar una postura frente a eso, ¿no? Y creo que eso es exactamente lo que termina haciendo la autora de este libro, dar un testimonio de ese horror que vivieron ella y sus hijas y su pareja, desde luego, ¿no? Por un lado eso, y por otro lado, como ella misma lo dice también, pues es una manera como de recuperar la memoria de su pareja, pues desde un punto de vista pues muy amoroso, ¿no? Muy amoroso, y como conservando la imagen de su pareja, pues tal y como aparece en la portada del libro, ¿no? O sea, con una sonrisa, ¿no? En la parte final de la narración, digamos, ella días después del golpe o semanas después huye a Gran Bretaña, ¿no? De donde era originaria, pero con el paso del tiempo pues no deja de investigar, ¿no? De recabar ahí testimonios entre quienes estuvieron ahí acompañando a su esposo. Y hay uno que a mí se me quedó como grabado, ¿no? Que es que incluso después de que lo golpean y que lo maltratan, digamos, en el estadio, en algún momento pasa Víctor ahí custodiado por las bestias con uniforme y voltea y les regala una sonrisa a sus compañeros de desgracia, digamos, ¿no? Y eso se cuenta ahí, ¿no? Se cuenta también que en algún punto entonan también los versos de una canción muy simbólica para la unidad popular, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco lo que intenta hacer la autora también, ¿no? Como legar, digamos, una imagen
de Víctor Jara en esos términos. Así que, pues eso, estamos ante un libro fascinante que evidentemente deja mucha curiosidad y muchas ganas de adentrarse en la historia, no solamente del golpe de Estado en Chile y de todas las víctimas generadas a partir de eso, sino también pues dan muchas ganas de meterse a la música y a la obra de Víctor Jara, y sobre todo pues de recuperar, digamos, o de mantener vivo pues ese espíritu de lucha y de combate, que no es curiosamente un espíritu de lucha armada o de lucha violenta, sino es una lucha por otros medios, ¿no? Por el arte, por la música, por el teatro, ¿no? Por la danza, y digamos, pues por todos esos otros medios que tenemos a la mano para resistir al poder y al sistema, ¿no? Entonces, bueno, eso yo por mi parte sería todo. Gracias. Muchas gracias, Felipe, por acompañarnos, por tu intervención tan precisa y sobre todo por la colaboración y la insistencia para que pudiéramos publicar este libro. Ojalá tengamos la oportunidad de hacer una reimpresión pronto. Y pues yo quisiera abrir el micrófono, solamente tenemos tiempo para 2 preguntas, no sé si alguien quisiera comentarnos algo en el público. Un comentario nomás, me gustaría que revisaran el último homenaje que se le hizo, que es con una herramienta de inteligencia artificial, hacen que Víctor vuelva a cantar las últimas letras que escribió en el estadio antes de que lo mataran. Y está, pero directo al corazón. Muchas gracias, lo trataremos de buscar en el chat GPT, me imagino, ¿no? Que debe estar. Muchas gracias, qué buen dato. Ah, sí, por allá, por favor. Hola, buenas tardes. Pues primero felicitar al Consejo Editorial por esta iniciativa del libro. Dicho sea de paso, está muy lindo el título, Un canto inconcluso, porque nos invita a pensar que lo que está inconcluso, pues eso es la realidad a la que aspiraba el movimiento de la Unidad Popular y los cantos de Víctor Jara, ¿no? Que es a lo que se refería el diputado Brasil. Pues se cantaba porque hubiera igualdad, porque hubiera educación para todas y todos. Y bueno, leyendo un poco de historia de Chile, un libro del Colegio de México, Historia Mínima de Chile, es impresionante cómo mejoró la inclusión social en esos 3 años en que estuvo en el poder Salvador Allende. O sea, los números pues ahí son contundentes, casi como un 40% más de la población que de Chile estuvo o fue parte ya del sistema educativo. Y bueno, para nada más compartirles que para mí Víctor Jara es un personaje súper entrañable. Mi padre, mi madre pues eran partícipes de los movimientos de los 70s, por allá, 70s, 80s. Y bueno, mi nombre es por eso Tania, porque pues Tania la guerrillera, ¿no? de aquellos tiempos, y pues me sé sus canciones y demás, y hubiese sido maravilloso quizá en otra oportunidad que pudiéramos cantarlo. Sabemos que el diputado toca la guitarra, entonces bueno, en algún otro momento sería fabuloso tener esa oportunidad, porque esas estrofas, ¿no?, que decía usted, diputado,
Te recuerdo Amanda, La calle mojada, ¿no? Y todo eso, yo las escuchaba de niña y recreaba a esa Amanda corriendo, ¿no? Y luego viendo pues que le explotó la mina al hombre, ¿no? Al esposo, y me parecía una cosa impactante, ¿no? De niña escuchar esas canciones. Crecí, bueno, lamentablemente decían unos amigos, pero con esas canciones, me sabía más esas canciones que las canciones de moda, y pues es maravilloso que podamos tener estas conversaciones, estos libros circulando entre nosotros, que sea un personaje entre las cosas de este mundo, este libro, y que tengamos acceso a la vida y obra de estos personajes. Pues gracias, y me ha sido muy, muy deleitable esta mesa. Hasta luego. Muchas gracias por tu comentario, Tania. Pues a mí me queda agradecerle al Espacio Cultural por habernos invitado como Consejo Editorial a presentar este libro en el marco de la Batalla de Chile a 50 años del golpe de Estado en Chile, y pues también hacerles una atenta invitación para que nos acompañen a la 1:45 en la proyección que se va a llevar a cabo con el nombre La Fuerza y la Razón en el museo. Entonces, por favor, vayan para allá, y les tenemos un obsequio. Tenemos 25 ejemplares que vamos a darles ahorita a la salida de la presentación. Muchísimas gracias.